que ilumine usted nuestro pensamiento, que podamos aprender, Señor, o recordar verdades que son necesarias para nuestro vivir, para nuestro caminar en su voluntad, para el propósito para el cual usted nos ha llamado. Pedimos, por tanto, Señor, que nos bendiga, Señor, por medio de su palabra. Esa palabra suya que no pierde vigencia, que está allí, Señor, y que por siglos, por generaciones, ha sostenido la fe de los santos, ha dirigido los pasos de sus hijos, y que hoy también está allí para sostener nuestra fe, para dirigir nuestros pasos, para encaminar nuestros pasos, para alumbrar nuestro camino. Bendíganos, oh Señor, en esta mañana por medio de su palabra, en Cristo Jesús. Amén. Como todos sabemos, estamos sobre una serie en la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, primera de Tesalonicenses. Hoy vamos con la tercera parte, prácticamente el tercer capítulo. Y más o menos hemos tratado de enfocar, de determinar un tema en cada uno de esos capítulos, ¿no? Hoy vamos sobre uno de esos temas. ¿Sabe? Antes de entrar en textos bíblicos y todo eso, quiero decir lo que todos sabemos, ¿no? La fuente de todo amor es Dios. Si nosotros hablamos, preguntamos, comentamos, la fuente del amor es Dios. ¿Quién es amor? Como lo dice de forma tan sencilla, tan concisa en 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y la fuente de todo amor es Dios. Y digo de todo amor porque también podríamos decir que hay varios tipos de amor, que hay muchas clases de amor, diferentes tipos de amor. Los griegos, por cierto, tenían varias palabras para referirse al amor. Dependiendo del tipo de amor del cual iban a hablar o hacer referencia, había una palabra específica. En la Biblia también. En la Biblia vamos a encontrar, tanto en el hebreo como en el griego, que dependiendo de qué tipo de amor, al tipo de amor que iban a hacer referencia, habían unas palabras específicas, dependiendo de lo que se quería expresar. Un célebre, famoso escritor cristiano, C.S. Lewis, publicó un libro en su tiempo llamado Los Cuatro Amores. Este es un hermano cristiano, investigador, escritor, ya él está en presencia del Señor. Y ese libro, Los Cuatro Amores, en ese libro él hacía referencia a 4 tipos de amor, partiendo de 4 palabras griegas. Creo que están allá en la presentación, en la primera. Entonces, por ejemplo, hay una palabra, storge, dice esa palabra que se traduce amor, pero dice se usaba para expresar el afecto familiar, como el afecto que existe entre padres e hijos, un afecto de familia. Ese es un tipo de amor. También había otra palabra usada, también se usa en la Biblia, que es la palabra fileo. De allí viene la palabra, también encontramos en el griego la palabra Filadelfia. De allí viene esa palabra que es para nosotros más familiar, pero que tal vez tiene otra connotación cuando decimos filial, amor filial. Entonces tiene que ver con amistad. Ese término, esa palabra tiene que ver con ese amor de amigos, un amor que hay entre amigos, amor o afecto fraternal. También hay una palabra que es la palabra eros en el griego. No aparece en la Biblia,
pero tiene que ver con el amor pasional, con el amor romántico. De allí viene el término erótico, el erotismo, erótico, viene de esta palabra griega, amor pasional o amor romántico. Y hay otra palabra que es la que más abunda en el Nuevo Testamento para referirse a otro tipo de amor, al amor divino, al amor incondicional, al amor desinteresado y que nos relaciona con Dios, que es la palabra ágape. Es la palabra ágape. No se usa exclusivamente para hablar del amor de Dios. Esta palabra ágape también se usa para hablar del amor de los hermanos, para hablar de un amor en todo caso, pero con estas características. Es un amor elevado, es un amor puro, es un amor superior a los otros en todo caso, ¿no? También es bueno señalar que todos estos amores son un regalo de Dios. Cada uno de esos es un regalo de Dios. El amor fraternal, el amor de familia, el amor romántico. Si alguien tiene la idea equivocada de que la sexualidad es un problema, no, la sexualidad no es un problema, la sexualidad es un don de Dios, es un regalo de Dios para el ser humano. Es un problema cuando esa sexualidad se desarrolla fuera del ámbito que Dios ha establecido para ello, que es el ámbito matrimonial, ¿ves? Y en los tiempos que Dios ha establecido, pero en el escenario, en el contorno donde Dios lo ha establecido, la sexualidad es un regalo maravilloso para la humanidad. Pero cada uno de estos amores tiene su lugar, tiene sus límites, y como diría C.S. Lewis, el último de estos amores, el ágape, es el que perfecciona los otros amores. El último de estos amores, dice él, es el que perfecciona los otros tres. ¿Por qué menciono esto del amor y de estos tipos de amores? Porque hoy, en esta oportunidad, en nuestro avanzar por la carta de los tesalonicenses, el tema va a girar en torno al amor, a un amor. ¿Pero qué amor? Vamos a hablar del amor de iglesia. Vamos a hablar de amor de iglesia. Ese término no está allí, pero ese es el mío, pues. Amor de iglesia. Creo que es lo que expresa ese pasaje que vamos a considerar hoy, que va desde el capítulo 2, verso 17, hasta el capítulo 3, verso 13. ¿Qué es lo primero que diremos? Partiendo del verso 17 del capítulo 2, que allí quedamos la semana pasada. El amor de iglesia, porque Pablo está relacionándose y dirigiéndose a los hermanos de Tesalónica, lo primero que diremos, el amor de iglesia es un amor que no olvida. Vamos a partir de allí, es un amor que no olvida. El verso 17, Pablo nos va a llevar en ese verso a consideraciones que hasta el momento no había presentado en su carta. Y de entrada, en ese verso nosotros vamos a ver esa expresión de afecto, esa expresión que descubre un corazón que ama, en el que escribe, en este caso en Pablo. Y Pablo no tiene miedo de hablar de su amor por los hermanos. Y Pablo no se avergüenza de expresar el amor que siente por los hermanos. Y yo le diría, no se avergüence usted de amar. No hay vergüenza en amar. Amar es algo bueno. Avergüenza es el que hace lo malo. Avergüenza es el que hace lo indebido. Tenga, ¿cómo le digo yo? Sienta, no sé cómo expresarme,
sienta temor, sienta vergüenza, sí, gracias mi hermano, de hacer el ridículo, el que está haciendo lo malo. Pero el que ama no hace el ridículo. El que ama es digno de admiración. El amor siempre será digno de admiración, el verdadero amor, el verdadero amor. No estoy hablando de amores enfermizos. Hay amores enfermizos, eso es otra cosa, que usan la libertad para tener una excusa para hacer lo malo. Eso no es amor, de eso no estamos hablando. Estamos hablando del amor verdadero, que no debe tener temor a ser mal visto ni mal juzgado. Y eso lo vemos en las palabras de Pablo. Pablo le dice a los hermanos que aunque ha estado separados de ellos por un poco de tiempo, una separación temporal, dice, es solo una separación de apariencia, pero no de corazón. Es lo que dice en esas palabras. Dice, aunque he estado separado de ustedes, dice, es una separación, esta ha sido una separación temporal, por un poco de tiempo. El original diría como por unas horas, para decir es una separación corta, pero no estamos separados de corazón. Hay una particularidad allí cuando Pablo usa la palabra separados, porque la palabra que usó Pablo allí es para decir, aunque estamos huérfanos de ustedes, la palabra orfanao, algo así en el griego, de donde viene la palabra nuestra orfanato, para recoger a los que quedaron solos. Entonces Pablo dice, aunque estamos huérfanos de ustedes, aunque hemos estado huérfanos de ustedes, estando huérfanos de vosotros, dice, sin embargo, los tenemos presentes en nuestro corazón, los llevamos en nuestro corazón. Y nuevamente vemos en estas palabras de Pablo esa expresión, esa familiaridad con la cual él está hablando a la iglesia, no solo como un maestro, no solo como alguien que está sentando bases de doctrina, sino como con esa intimidad de amor, de familia, nuevamente vuelve a una imagen familiar. Un amor que acá lo vemos en la dirección de Pablo hacia los hermanos, y más adelante veremos que también tiene una respuesta, que también venía ese amor de los hermanos para con Pablo. También dice allí que tenía un intenso deseo por ver el rostro de los hermanos. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo decía, deseaba intensamente ver a los hermanos, estar con ellos personalmente, llegar a ellos nuevamente. Y nuevamente allí entonces tenemos que ver ese corazón de Pablo, pastoral, que de ninguna manera permanece indiferente ante las vivencias de su rebaño, que es el rebaño del Señor. Y yo digo, el amor que nosotros estamos llamados también a desarrollar y a cultivar como miembros de una iglesia, de la iglesia del Señor, tiene que tener algo de estas características. Un amor que no olvida, un amor que no se muestra indiferente ante las ausencias de otros, ante los alejamientos de otros, sino que se inquieta y se preocupa cuando estas orfandades tienen lugar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Pablo no iba si tanto quería ir? ¿Por qué Pablo no agarraba y sencillamente viajaba y llegaba otra vez a Tesalónica? ¿Por qué tanto problema con eso? Entonces nos lo expresa más adelante. ¿Sabe? Se le opuso Satanás. Así lo expresa Pablo. Pablo dice, quisimos ir, es más, yo personalmente intenté varias veces ir a ustedes, pero Satanás me lo impidió. Y si no fuese porque Pablo lo expresa de esa manera, quizás nosotros diríamos, no fue porque no quiso, o no fue porque no sé qué cosa, pero Pablo expresa
claramente que fue Satanás. Entonces yo quiero decirle en este punto de que la oposición satánica es una realidad. La oposición satánica es una realidad en la vida de la iglesia, en la dinámica de la iglesia y en la vida de los creyentes. Pablo dice, como está en el texto bíblico, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. O sea, él hizo varios intentos de ir hacia Tesalónica, pero Satanás nos estorbó. Y Satanás, tenemos que reconocer, hermanos, en esas palabras tenemos que ver y reconocer que Satanás le hace oposición a los hijos de Dios para que no avancen con libertad en su servicio al Señor. Usted quizás no lo nota, usted quizás no lo percibe, quizás no piensa en ello, pero Satanás se le opone a usted para que usted avance y progrese en su caminar de fe y en su consagración al Señor, en su servicio al Señor, en su fructificar para Dios. Y no son solamente asuntos humanos, hay una realidad espiritual allí que no. Y Satanás detrás de ello. Pablo usa la palabra estorbo. Esa palabra transmite la idea de alguien que corta el camino, de alguien que cierra el camino, de alguien que hace que una carretera quede intransitable, de manera que no se pueda pasar por allí. Eso es lo que transmite la palabra estorbo allí. Como diciendo, la vía estaba, pero Satanás me cerró, pero que de tal manera no hubo forma de pasar. No hubo forma de pasar. Le digo, Satanás es un enemigo. Satanás es un enemigo que ya sea que haga ruido o que vaya en silencio, siempre está al acecho. A veces vendrá con mucho ruido, a veces vendrá en completo silencio, pero siempre está al acecho. Pablo lo sabe y parte de la preocupación de Pablo, parte de lo que le preocupa a Pablo es que Satanás haya también hecho tropezar a la iglesia. No solo que le haya hecho oposición a él, sino que haya hecho tropezar a la iglesia y que la iglesia también haya sufrido por la obra del enemigo, que haya socavado la fe, que Satanás haya socavado la fe de la iglesia, la fidelidad de los hermanos. Y esto lo vemos en el versículo 5. Pablo dice, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Esa es la preocupación en Pablo. Pablo dice, envié, sabemos que envió a Timoteo, dice porque estaba preocupado por ustedes. No sea que el tentador les hubiese tentado. Y yo quiero decirle también, y ya para ir cerrando este punto, la obra del tentador, y ese es su nombre, uno de sus nombres, tiene varios nombres en la Biblia, pero ese es uno de sus nombres, el tentador, es de temer. La obra del tentador es de temer. Un dardo, una sugerencia, un pensamiento, una imagen, una cosa, pero así de fracción de segundo, y viene la tentación. Y está la tentación tocando las puertas. En este caso eran las dificultades, los problemas, y entonces la tentación es hacia el desaliento, la tentación es a tirar la toalla, la tentación es a decir yo no puedo más, yo no voy a seguir en esto de la fe, de la iglesia, del cristianismo. Hay muchos tipos de tentación, como muchos tipos de circunstancias se presentan en la vida. Cuando se levanta el enemigo, el tentador, contra los hijos de Dios,
cuando se levanta contra la iglesia del Señor, cuando se levanta contra el pueblo del Señor, lo hace de tal manera que si logra, aunque sea un poquito, una parte de sus objetivos, la iglesia sufre gran pérdida. La iglesia, el creyente, sufre gran pérdida, sufre pérdidas valiosas. Aunque no logre todo lo que se propone, pero si logra algo, en eso poco que él logra, nosotros sufrimos pérdidas valiosas, sufriremos pérdidas valiosas. Y la respuesta la tenemos que encontrar en el mismo lugar donde el apóstol Pablo la encontró. ¿Cuál es la respuesta para hacer frente al tentador, para hacer frente a la oposición de Satanás? ¿Cuál cree usted? ¿Ah? Sí. Yo creo que comenzamos por allí, mis hermanos, en un orar ferviente, en un indagar preocupado y diligente, en un orar y también en un analizar y en un pensar. Pero bueno, ¿esto de dónde viene? Pero bueno, esto que está... Y entonces orar, pensar, analizar, llevar eso al Señor, en un actuar según Dios nos lo permita, porque hay que tomar acciones también para cerrar puertas, para cerrarle al enemigo ventanas en nuestras vidas, espacios en nuestra vida, y en un esperar también en Dios, en un esperar en Dios. Porque hay situaciones en las que no podemos hacer más que refugiarnos en el Señor y esperar en Él, a que pase la tormenta, a que pase el tiempo malo, etcétera, ¿no? En el amor de iglesia también encontramos que hay oración que nace de ese amor, oración intensa nacida del amor, y lo vemos en los versos 10 y 11. Pablo le va a decir a los hermanos, le dice a los hermanos que está orando de manera sentida e intensa. Ya lo ha mencionado antes que quiere verlo, pero ahora dirá que está orando de forma intensa, con gran insistencia, para que el Señor les permita volver a ellos nuevamente. Y esa palabra que usa el apóstol Pablo allí, insistencia, cuando dice orando de noche y de día con gran insistencia, transmite la idea de una oración que se hace con un sentir de carencias, con un sentir de necesidad. No sé si me hago explicar, pero permítame expresarlo así. No es lo mismo que usted ore por algo cuando lo tiene prácticamente allí, que no le falta nada, a que usted ore con necesidad, porque está urgido, porque no tiene, y está con esa urgencia, con esa necesidad. ¿Sí me explico? Se ora distinto, se pide distinto, hay un sentir distinto en el corazón, Y Pablo está orando con ese tipo de sentir en su alma, con un sentir de necesidad, con un sentir de urgencia en su corazón. Me pregunto si a veces nosotros nos falta algo de eso en nuestras oraciones, en nuestro corazón, en nuestro tiempo de oración, ese sentir de necesidad en nuestros corazones. Si a veces estamos muy entretenidos con otras cosas y nos falta algo de eso en nuestro corazón. Pablo dirige su oración al Padre y al Señor Jesucristo, como dice allí, mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Dirija nuestro camino.
Y allí nuevamente decimos, Pablo está diciendo, el Señor encamine, el Señor enderece, la palabra es eso, el Señor enderece nuestro camino, el Señor despeje el camino para que podamos llegar a ustedes. Oramos para que el Señor nos despeje el camino y podamos llegar allá. ¿Sabe? Esa respuesta de estas oraciones no llegó en un mes, no llegó en 3 meses, no llegó en un año, llegó creo que al segundo o al tercer año. No me di a la tarea de buscar con exactitud, pero la respuesta a estas oraciones vino cuando Pablo finalmente en su tercer viaje misionero, un par de años después, 3 años, no recuerdo con exactitud, pudo llegar nuevamente a Tesalónica. ¿Qué nos puede enseñar esto? Yo le diría que tenemos que ser pacientes aún en nuestras oraciones. Que tenemos que ser pacientes, que podemos estar orando, pidiendo lo correcto, orando de acuerdo con la voluntad de Dios, y sin embargo, en ese orar en la voluntad de Dios nos toca quizás esperar el tiempo del Señor, esperar la respuesta de Dios, ¿ves? Que venga a nosotros. Aun cuando estemos orando de acuerdo a su voluntad, inclusive de acuerdo a cosas relacionadas con su reino en esta tierra. Amén. No es fácil esperar, sí, muchas veces, la mayoría de las veces no es fácil esperar, mis hermanos. Pero también allí tenemos que avanzar, que crecer, que madurar, que fortalecernos en nuestra fe. El siguiente aspecto es cuando el amor está de por medio, mis hermanos, cuando el amor está de por medio, si usted ama a alguien y esa persona que usted ama la está pasando mal, ¿cómo se siente usted? Porque lo ama. Porque lo ama. Sea familia, sea un amigo, pero al que usted ama, si la persona no está bien, usted también allí se identifica. Y lo mismo es en el amor de iglesia, en el amor de iglesia, de los hermanos. Es inevitable que el corazón se inquiete ante el sufrimiento de aquellos a quienes se ama. Podríamos decirlo de Dios. Podríamos decirlo de Dios. Por causa de su amor por nosotros, se identificó con nosotros, padeció por nosotros, sufrió por nosotros, asumió esos sufrimientos indecibles para rescatarnos y manifestar su grandeza sin igual. Pero lo podemos decir también de la realidad de las relaciones que como hijos de Dios estamos llamados y sostenemos como iglesia del Señor. Pablo estaba pasando muchas tribulaciones. Pablo estaba pasando y su gente por muchas tribulaciones, por muchas aflicciones. Y hay algo que también en esto, Pablo no quiere que los hermanos se preocupen, que los hermanos se desalienten por los sufrimientos que él está teniendo. Porque ama a los hermanos, porque los hermanos le aman a él, y él dice, él se siente preocupado en ese aspecto. ¿Cuál es el peligro en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas? Quizás la consecuencia más común de los problemas, de las tribulaciones, quizás sea el desaliento. Yo creo que lo hemos experimentado todos, pero creo que es la más común de las consecuencias, cuando todo se
se nos enredan las cosas cuando vienen una tras otra. Quizás la consecuencia más común sea el desaliento, que se haga presente cuando esas aflicciones están allí golpeando nuestra vida. Pablo lo sabía y Pablo se lo dice a la iglesia en el verso 2. Dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Pero esa palabra inquietud allí tiene que ver con eso. Nadie se desaliente, nadie se preocupe por estas tribulaciones. Hay un solo término en el Nuevo Testamento para la palabra tribulación. En todas partes donde aparece tribulación, tribulaciones, es la misma palabra griega. No hay otras, la misma, desde el Mateo hasta Apocalipsis. Un único término griego. Y esa palabra tribulación se entiende como estrechez, aflicciones, angustias, persecuciones. Cuando Pablo dice tribulaciones, entonces dice que nadie se angustie por esto que estamos padeciendo. Y entraba todo eso: estrechez, aflicciones, angustias, persecuciones. Y uno puede preguntar si es la voluntad de Dios que un hijo de Dios pase por estrechez. Sí. Es la voluntad de Dios que sus hijos a veces pasen por estrechez. Es la voluntad de Dios que a veces sus hijos pasen por aflicciones. Es la voluntad de Dios que sus hijos padezcan angustias. Es la voluntad de Dios que sus hijos padezcan persecuciones. Lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. De allí que cuando usted escucha un evangelio que le promete que no va a tener estrechez, que no va a tener aflicciones, que no va a tener angustia, que no va a tener persecuciones, usted puede saber que ese es un falso evangelio, que ese está ofreciendo lo que la palabra de Dios no ofreció, lo que el Señor Jesucristo no ofreció, lo que en la palabra de Dios no se ofrece. ¿Ve? Entonces, Pablo dice: nadie se angustie, nadie se desaliente por esto que estamos nosotros experimentando. Para Pablo, las tribulaciones formaban parte de su proyecto de vida cristiana. No era algo extraño, y así lo deja ver no solo aquí, sino en todas sus cartas. Pero también era un tema, de los sufrimientos. El tema de los sufrimientos era algo de lo cual él le había hablado a la iglesia de Tesalónica. Ya le había hablado de eso a los hermanos cuando estuvo con ellos. Versículos 3 y 4, como está allá. Dice: vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? ¿Puestos para qué? Para padecer tribulaciones, sí. Dice: vosotros sabéis que para esto estamos puestos. Ahora, yo creo que Pablo no solo se refería a ellos como ministros, como apóstoles. Yo creo que ese vosotros sabéis que para esto estamos puestos abarca toda la iglesia como creyentes. Estamos puestos para esto en este mundo por causa del Evangelio. En otro lugar él le dirá a Timoteo: porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así le dice Pablo a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a sufrir persecuciones. Dice: también estando con vosotros, os predecíamos, os anunciábamos que íbamos a pasar tribulaciones, como sabéis que han sucedido. ¿Por qué tenemos la pregunta? ¿Por qué tenemos que pasar por tribulaciones? ¿Por qué tenemos que pasar por problemas? ¿Por qué tenemos que pasar por aflicciones? Yo le diré en esta mañana: es una materia de la escuela del Señor. Forma parte de la escuela del Señor para todos sus hijos, sin excepción.
sin excepción. No quiere decir que todos van a pasar hambre, pero habrá algunos que les tocará pasar hambre en algún momento. No quiere decir que todos se van a enfermar, pero habrá algunos que en algún momento se enfermará. No quiere decir que todos van a perder un familiar querido, que todos van a perder un hijo, que todos van a perder un esposo, pero habrá algunos que les tocará perderlo. No quiere decir que otros van a fracasar en no sé qué área, pero habrá algunos que tendrán unos fracasos serios en su vida. Pero a todos nos tocará, sin excepción, pasar por la escuela del Señor, por esa escuela del Señor. Y esa escuela de los sufrimientos, de la tribulación, es la que obrará en nuestro carácter, para obrar en nuestro carácter y en la profundidad de nuestra fe como hijos de Dios. Si Dios no permite que pasemos por esas cosas, siempre vamos a ser unos cristianos superficiales, unos cristianos light, unos cristianos que no tienen profundidad en su fe, que no tienen profundidad en su trato con el Señor, que no podrán tener tampoco un sentimiento de identidad por los otros que sufren y que están afuera, porque nunca pasamos por esas cosas y no podemos identificarnos con ellos. Sin embargo, Dios, en su amor y fidelidad, nunca nos deja siempre hundidos, sumidos en la tribulación. Tienen un tiempo contado, es por un tiempo determinado, y en medio de las tribulaciones Dios también envía sus consuelos para nosotros. Pablo le expresa a los hermanos en los versos 7 y 8 que recibió un consuelo muy especial al saber del bienestar espiritual de ellos. Pablo dice así: hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, y esa necesidad es congojas, aflicciones, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Pablo dice, nos entró así un alivio, nos entró nos reconfortó el corazón, un consuelo, una paz, una alegría, que no importa esto, al saber que ustedes están bien, lo demás no importa. ¿No se ha sentido usted así a veces? Y usted dice, no, si ya él está bien, ya esto no importa, y entra el consuelo allí. Y estas palabras nos revelan, mis hermanos, que Pablo no era inmune a la debilidad. Pablo también se afligía, Pablo también se entristecía, Pablo también sufría, Pablo también se desalentaba, Pablo también necesitaba renovar fuerza. Dice, el apóstol Pablo necesitaba, sí, Pablo también necesitaba renovar fuerza. Pablo también necesitaba renovar su ánimo, también necesitaba renovar su aliento y hasta necesitaba que lo consolaran. Y si Pablo necesitaba eso, ¿no lo vamos a necesitar nosotros? Entonces, de manera que sí, hermanos, muchas veces es natural que usted se sienta cansado, es natural que usted se sienta triste, es natural que a veces usted se sienta sin ánimo, que usted dice, estoy que no quisiera ni levantarme de la cama. Es natural que a veces usted se sienta así, por el peso de los problemas, por el peso de las circunstancias, por esa carga emocional que usted lleva, que afecta no solo las emociones, que a veces afecta hasta la salud. Pero hay una respuesta del Señor para usted. El Señor tiene una respuesta para usted. Y esto lo vemos en estas palabras. Y yo creo que podemos con toda seguridad asumir que Pablo buscaba en presencia del Señor esta renovación que necesitaba, que oraba y le pedía al Señor que renovara su fuerza, que oraba y le pedía al Señor que los ayudase, que los fortaleciese, que
que les mantuviese con el ánimo en alto, pero sin embargo, Pablo, al expresar estas palabras, que recibieron consuelo, aunque indirecto, por estos hermanos, por el afecto de estos hermanos, dice, yo creo que es algo entonces que nosotros también podemos ver allí, algo que nosotros podemos experimentar, algo que nosotros podemos experimentar, consuelo y aliento en medio de la iglesia. Yo quiero insistir sobre esto. La iglesia somos nosotros, la familia de la fe. Hay algo muy grande que usted se pierde en su vida cuando usted solamente viene, se sienta y se va. Se está perdiendo de relaciones significativas, se está perdiendo de la bendición de tener amigos, se está perdiendo de esto que dice el apóstol, de poder compartir necesidades, hablar de sus problemas, apoyarse el uno al otro, recibir consuelo el uno al otro, alentarse los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros, etcétera, 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 etcétera. Que eso es la dinámica de la iglesia. La dinámica del amor de iglesia, quiero decir, del amor de iglesia. Y esto, Pablo dice, lo recibieron al contemplar el bienestar de los hermanos en la fe. Es un amor que hace diferencia. El amor de iglesia, que es un amor de iglesia, es un amor que hace diferencia. Podemos decir, claro, el amor siempre hará diferencia. Siempre, en todo lugar, el amor siempre hará diferencia. En la casa, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en todo lugar donde se haga presente, donde se manifieste, el amor marcará la diferencia, marcará una diferencia. Si lo vemos, yo repito, no estamos hablando de sentimentalismos, no estamos hablando de erotismo, no estamos hablando de enamoramientos ingenuos, sino de amor, del verdadero amor, de ese amor que lleva el sello, que lleva la impronta de lo alto, la impronta de Dios. Ese amor de Dios siempre hará grandes diferencias, significativas diferencias, donde quiera que sea que se manifieste. Pero como hoy estamos hablando del amor de iglesia, vamos a mencionar solo unas características que el apóstol Pablo ya dijo y ya hemos tocado algunas de ellas. Solamente las mencionamos y el texto bíblico al lado. Es un amor que lleva a tener a los hermanos presentes en el corazón, como lo dijo en el 2:17. El amor de iglesia hace diferencia porque nos lleva a tener a los hermanos, a nuestros hermanos, a la familia de fe presente en nuestros corazones. Es un amor que nos lleva a preocuparnos por el bienestar de los hermanos. Ese amor de iglesia nos lleva a preocuparnos por el bienestar de todos, de nuestros hermanos. Es un amor que nos lleva a sentir cariño. Esa palabra fue la que usó Pablo, cariño y amor por los hermanos. Muchos de nosotros no aprendemos esto en los hogares de donde venimos, porque venimos de familias rotas, de familias que no se expresan cariño, que no se expresaron cariño, que no se expresaron amor. Afuera, en la sociedad, tampoco nada de esto hay. Es una competencia despiadada y un romper el uno al otro. Pero en la iglesia podemos aprender a manifestarnos cariño sinceramente, amarnos el uno al otro,
Yo debo estar siempre agradecido al Señor. Recibí mucho cariño en mi hogar, con mis padres quiero decir, pero en la iglesia fue para mí una escuela de amor y de afecto y de cariño, de amistades muy, muy, muy significativas desde mi juventud hasta ahorita. Como en ninguna otra parte. Amistades, relaciones de afecto que no desarrollé ni cultivé en ninguna otra área, en ninguna otra parte, en la iglesia del Señor. Una bendición. De manera que es lo que desearía para usted también, para cada uno de nosotros, que podamos desarrollar ese tipo de relaciones, de afecto, de cariño, de amistad, de hermandad, de coinonía, de allí, Eso no lo va a encontrar usted en ninguna otra parte, sino en medio de la iglesia, de la familia del Señor. Se lo aseguro, se lo aseguro. Pablo dice también, es un amor que lleva a encontrar consuelo en el bienestar de los otros. Es un amor que cuando el otro está bien, yo me siento bien. Si el otro sale adelante de su situación, entonces eso a mí me conforta el corazón también. Es un amor que lleva a orar con insistencia por el bienestar de los hermanos. Es un amor que lleva a desear ver a los hermanos para pasar tiempo con ellos. Nos la pasamos muy ocupados. Como es difícil a veces sacar tiempo, porque bueno, hay que tratar de hacer algo, la situación está difícil, hay que el tiempo, tratar de hacer algo para generar algo de ingreso, compromiso. Esto son tantos detalles. Si antes usted podía, como hombre, cabeza de familia, usted podía pagar para que le arreglaran la plomería, para que le arreglaran la electricidad, para que le arreglaran, y ahora no se puede pagar. Entonces uno trata de hacer uno mismo todas esas cosas. Yo en la casa soy plomero, electricista, ¿qué más? Mecánico, los carros. No, albañil no he llegado a tanto, pero cortador de monte, reparador de ollas de cocina. Aunque en estos días Rangel se echó a reír mío porque reparé la olla de cocina con una tapa de marcador, pero ahí le funcionó a Zoraida por un buen tiempo. Entonces, claro, porque ya no hay para que voy, compro y reemplazo. No, ya hace tiempo que eso no se puede hacer. Pero todas esas cosas quitan tiempo. Bueno, mañana tengo que hacer esto, hay que hacer esto. Entonces Zoraida me dice, mira que está pendiente esto, que hay que revisar la puerta, que hay que revisar la poceta que está botando agua, que hay que revisar no sé qué más, que hay que revisar. Yo le digo, calma, no quiero saber nada de eso todavía. Entonces nos cuesta a veces sacar tiempo para compartir, tiempo para visitarnos, tiempo para que vamos a pasar una tarde juntos. Solamente para hablar, para tomar algo, para jugar un rato, en fin, no sé. Pero eso es importante y quiera el Señor que nos ayude a hacerlo. Y el amor de iglesia lleva a desear ver a los hermanos para pasar tiempo con ellos. Las palabras finales de este capítulo, hermano. ¿Cómo termina este capítulo? Con estas palabras que encontramos aquí. Pablo dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros
y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ese crecer y abundar en amor es una obra de Dios. Por eso Pablo dice, el Señor les haga crecer y abundar en ese amor. Pero también es algo que debemos nosotros desear, que debemos nosotros anhelar. No podremos hacer mucho como iglesia hasta que no tengamos esa clase de amor. No podremos hacer mucho que cuente para el reino de los cielos sin antes ser una iglesia de amor. Si somos una iglesia de amor, podremos hacer cosas que cuenten para el reino de los cielos. Ese amor permitirá que nuestros corazones sean afirmados irreprensibles delante de nuestro Dios. En el día de la parusía, la venida de nuestro Señor, la parusía, 6 veces mencionará el apóstol en sus cartas a los hermanos de Tesalónica la venida del Señor. Ya hablaremos de eso próximamente. La venida del Señor y Salvador con todos sus santos. Hay un tesoro esperándonos. Hay un tesoro esperándonos. Un regalo de Dios para nuestras vidas. Se trata de eso que hoy hemos llamado amor de iglesia. Usted lo necesita, todos lo necesitamos, nuestros hermanos lo necesitan. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a entonar un canto de devoción, de adoración a nuestro Señor. El amor es suyo, Señor, usted es amor. Padre Celestial, Dios de amor, Dios de toda gracia, usted es Señor. Pero entre sus virtudes, en su esencia, Señor, usted, Señor, es el Dios de amor. Y le damos alabanza porque de ese amor suyo nos ha comunicado, nos lo ha hecho, Señor, llegar por medio del Salvador, por el amor del Salvador. Y ha sido esa línea, ese cordón de oro, de cómo desde lo alto, desde el cielo, el amor suyo llegó a nosotros, como lo dijo el evangelista, de tal manera, oh Señor, usted nos amó, que entregó a su Hijo, Señor, por nosotros, para que recibiésemos vida eterna. Le damos alabanza por ello, le damos gracias por la realidad de la iglesia, su pueblo, sus redimidos, la familia de fe, donde también ese amor suyo se manifiesta, está presente en nuestros corazones por su Espíritu Santo, presente, Señor, allí como un fruto, a veces abundante, a veces latente, Señor, esperando florecer todavía más, como el apóstol oraba al final de este capítulo, que usted hiciese abundar ese amor aún más y más. Le damos gracias por todo lo que hemos experimentado en ese amor suyo en medio de la iglesia, en nuestra vida de iglesia, de familia. Pero también pedimos, Señor y Dios nuestro,
que usted nos haga crecer y abundar en ese amor maravilloso, en ese amor que abraza, en ese amor que se expresa en cariño, en afecto, en preocupación, en oración, en ese amor que anhela, en ese amor que desea el bien, en ese amor que está pendiente del otro, que se alegra con las alegrías de los otros y que se identifica y sufre también con el que sufre. Señor, perfecciónenos en ello también, le pedimos. Bendíganos, Señor, seamos nosotros, usted nos convierta, haga de nosotros una iglesia de amor. Podamos desarrollar, fortalecer, consolidar relaciones significativas, profundas, de afecto profundo, fraternal profundo, Señor. Nos atrevamos, Señor, a dejar a un lado, a dejar atrás, Señor, la superficialidad, la distancia, la indiferencia. Abramos las puertas, nos atrevamos a ir adentro a una familiaridad más profunda, más cercana a lo que las palabras que hoy consideramos expresan, Señor. Usted sabe que a veces nos cuesta, Señor, y mucho, pero pedimos que sea usted ayudándonos, que sea usted guiándonos, que sea usted despejándonos el camino para que avancemos hacia esa plenitud. Que sea usted, Señor, quebrantando toda oposición del enemigo en este sentido. Que sea, Señor y Dios nuestro, usted bendiciéndonos y dándonos la victoria. En Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios